días a todos. Buenas tardes ya. Y bienvenidos a todo este último domingo de julio. Y seguimos hoy con nuestra serie de predicaciones sobre el tema de la iglesia. Hoy será la 12ª predicación. No creo que pensamos que íbamos a predicar tantas veces, pero sobre la iglesia. Pero hemos visto que Charles Spurgeon dice de la iglesia el lugar más preciado para los creyentes. Una definición muy simple de la iglesia es un conjunto de personas que han puesto su fe en Jesucristo, que están dedicados a Él. También vimos varios temas. El designio de Cristo para su iglesia. En Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca, Jesús, no Pedro, esa roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También el modelo para las iglesias de hoy, en Hechos 2:42, perseveraban en 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, la sana doctrina, la comunión con los otros, el partimiento de pan, o sea, la Santa Cena, y en las oraciones. El propósito de la iglesia: exaltar a Dios, edificar a los creyentes. Vimos todos los pasajes de los unos a los otros. Y la evangelizar a los perdidos. Y vimos en las últimas predicaciones 7 medios de gracia. O sea, bendiciones que recibimos por ser parte de la iglesia. Empezamos con la palabra de Dios, el bautismo por el Espíritu Santo y en agua, la Santa Cena, la oración, la adoración, comunión, y la semana pasada con la disciplina en la iglesia. Entonces, hoy seguimos con un tema muy importante que se refiere a cómo la iglesia funciona como una máquina bien lubricada. Y es los dones espirituales. Vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por esa oportunidad de ver estos pasajes, Señor, de los dones espirituales. Y pido, Señor, que personas que están aquí, Señor, que pueden usar sus dones, Señor, para edificar a la iglesia aquí. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos han escuchado de dones espirituales? Sí, casi. Ok, bueno. Pues, ¿qué es un don espiritual? Es una habilidad dada por el Espíritu Santo en el momento que una persona pone su fe en Jesucristo para ministrar a los otros hermanos en la fe, aquí en la iglesia. ¿Y sabes cuál es tu don o tus dones? ¿Piensas que no tienes ninguno? ¿Piensas que para que uses tu don falta mucho tiempo? Pues vamos a pasar la mayoría del tiempo viendo los diferentes dones. Y hay 3 pasajes que Pablo usa o escribe en Romanos 12, 1 de Corintios 12 y Efesios 4. Pero para empezar veremos brevemente algunos detalles de los dones que Pedro expresa en 1 de Pedro capítulo 4. Nada más un versículo ahí, 1 de Pedro 4 y versículo 10. Y dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, de este versículo, vimos primero que cada cristiano tiene por lo menos un don para usar para bien de los demás hermanos en la fe. No puedes decir que no tienes ninguno. Porque la Biblia dice, según el don que ha recibido.
Seguimos leyendo el versículo y leemos que un don es dado a nosotros para que administrarlo, para usar como mayordomos de los dones. Un mayordomo en la Biblia era una persona que manejaba la tierra de otras personas, sus fondos, sus recursos y todo. Los dueños los dejaban a cargo de todo. Dios nos ha dejado a cargo de estos dones para que lo administremos. Así que si eres hijo de Dios, eres un mayordomo. Estás a cargo de los bienes y dones que te ha encargado. ¿Te ves a ti mismo así? ¿O hasta hoy pensabas que tienes una vida para vivirla como tú quieras, sin darte cuenta a nadie de lo que haces? Y finalmente, vemos que dice la multiforme gracia de Dios. Dios puede mezclar los dones que el Espíritu Santo nos da de muchas maneras. El Espíritu Santo nos da los dones que Él quiere que tengamos para que los administremos para el bien de los demás hermanos en la fe. En otras palabras, nos los da para edificar la iglesia. ¿Y cómo estás edificando la iglesia? Entonces, te preguntabas, pues, ¿cuáles son esos dones? Pues vamos a ver cuáles menciona Pablo primeramente en el pasaje de Romanos capítulo 12 y los versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Pues tenemos 7 aquí. Y dice, Romanos 12, 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de, primero, profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces vamos a explicar brevemente, es extenso si intentamos hacer todos muy completos, pero vamos a ver muy breves cada don que está aquí y después vamos a seguir con los otros pasajes. Y primero, profecía. Aquí nada más tenemos en Romanos 12:6, pero también está en 1 Corintios 12 y Efesios 4, los 3 listas. Entonces, ¿qué es el don de profecía? La capacidad de recibir y proclamar un mensaje de Dios para los congregantes. Como los profetas en el Antiguo Testamento que hablaban el pueblo de Dios las cosas que Él les dijo. O individuos en las iglesias primitivas recibían una palabra de Dios, ellos lo transmitían a la congregación. En algunos casos también ocurría la predicación de eventos futuros, como en Hechos 21. En Hechos 21, versículos 10 y 11. Hechos 21, 10 y 11. Y permaneciendo nosotros ahí en Cesarea, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto. Y le entregaron en manos de los gentiles. Entregarán en manos de los gentiles. Entonces, la capacidad de recibir y proclamar un mensaje de Dios para los congregantes. También en capítulo 14 de 1 de Corintios, explica el don de profecía como la predicación en la iglesia.
Es decir, el predicador recibe un mensaje de Dios a través del estudio de la palabra, lo transmite a la congregación. Se compara el don de lenguas sin un intérprete que nadie entiende con el don de profecía que todos entienden. ¿Ok? Entonces, profecía. Eso va a ser lo más extenso que vamos a ver. Servicio número 2, Romanos 12:7. Servicio, la capacidad de identificar tareas no terminadas en la obra de Dios y sin importar qué tan insignificante parezca, usar recursos disponibles para cumplir estas tareas. La palabra griega para este don es la misma para el ministerio de un diácono. Pero don no debe confundirse con el oficio de diácono. Vemos la palabra para diáconos, servir mesas. Entonces, servicio, capacidad de identificar tareas no terminadas en la obra de Dios y sin importar qué tan insignificante parezca, usar recursos disponibles para cumplir estas tareas. El próximo, enseñanza. Podemos decir maestro. Romanos 12:7, 1 Corintios 12, Efesios 4. La habilidad de instruir a los miembros en la iglesia en las verdades y doctrinas de la palabra de Dios con el propósito de edificar, unificar y impulsar la madurez en la congregación. ¿Okay? Una persona que es maestro, que puede enseñar la Biblia para edificar, unificar, impulsar la madurez. Exhortación, en versículo 8. La habilidad de animar a los miembros de la congregación a estar más involucrados en la obra de Dios y servir con entusiasmo. Los que tienen ese don son buenos consejeros y motivan a otros a servir. No sé si están pensando en esas que estamos pasando. Puedes pensar, esa persona yo sé que tiene ese don o algo así, o tú tienes ese don. Vamos a estar pensando en esto. Reparte o dar, contribuir, dice. Es nada más en capítulo 12 aquí, el versículo 8. La capacidad de compartir los recursos materiales que uno tiene con generosidad y alegría. Dios ama el dador alegre, ¿no? Sin pensar en recibir algo de regreso. Los cristianos con este don espiritual no necesitan ser ricos. A veces tienen pocos, pero dan y dan. Preside o liderar. Romanos 12:8. La capacidad de discernir el propósito de Dios para un grupo. Establecer y comunicar los objetivos apropiados y motivar a otros a trabajar juntos para cumplirlos en el servicio de Dios. Una persona con este don es efectiva para delegar tareas y seguidores sin manipulación o presión. Y el último en la lista es misericordia, actos de misericordia. Más aquí en versículo 8. La capacidad de empatizar profundamente y participar en actos de compasión en nombre de personas que sufren angustia física, mental o emocional. Aquellos con este don manifiestan preocupación y bondad hacia las personas que a menudo se pasan por alto. Entonces, ya vimos 7. ¿Te identificas con uno de estos dones mencionados? Pues hay 2 pasajes más. Y ahora vamos a ver 1 Corintios capítulo 12. Primero, del 8 a 10. Y más adelante, en versículos 28. Creo que es el único, así. Número 28. Entonces, otra lista de dones. 1 Corintios 12, versículo 8 a 10 y después 28.
Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Brincamos al versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ok, empezamos. Número 8 es sabiduría o palabras de sabiduría. Versículo 8. La capacidad de aplicar los principios de la palabra de Dios de una manera práctica a la vida cotidiana y para recomendar el mejor curso de acción en situaciones difíciles. Saber cómo manejar las situaciones cotidianas de la vida, según la palabra de Dios, sabiduría. Ciencia, esa palabra de ciencia o conocimiento, la capacidad de descubrir, analizar y organizar las verdades que se encuentran en la palabra de Dios para el beneficio de los demás. Con este don, uno puede explicar con sencillez las cosas que son difíciles de entender en la Biblia. Un predicador que yo pienso que tiene esto es John MacArthur. Él tiene ese don muy profundo, pero puede hacerlo para que puede entender. Fe, la habilidad de ser firmemente persuadido del poder de Dios y sus promesas para cumplir su voluntad y sus propósitos, y para mostrar una confianza en Dios y en su palabra en las circunstancias y obstáculos que no pueden sacudir. ¿Saben personas así, firmes en la fe, a pesar de todo lo que está pasando? Hablas con ellas y tienen una sonrisa, están confiados en Dios, tienen un don de fe. Las personas que fundaron esta iglesia, Jacob y Liz Plata, siempre vi ellos así. Sanidades, dones de sanidad. La capacidad de curar enfermedades de forma sobrenatural y restaurar la salud. Milagros. Obrar milagros. La capacidad de realizar actos que manifiesten poder sobrenatural. Discernimiento de espíritus. La habilidad de discernir entre buenas y falsas intenciones de las congregaciones dentro de la iglesia. También puede discernir entre sana enseñanza y falsa. Discernimiento. Hay una persona en Tennessee que tiene ese don, puede ver las personas y discernir algunas cosas que están pasando en sus vidas. Lenguas, hablar en lenguas. La habilidad de hablar en un idioma que una persona no conoce a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. Si tuvieras ese don, pudieras haber venido aquí y predicar a ustedes en su idioma y jamás haber estudiado español. Estudié español, pero todavía no puedo hablar. No tengo ese don. Interpretación de lenguas. La capacidad de comunicar el mensaje que habla en lenguas a todos los demás, de manera que todos pudieran entender. Si yo estuviera predicando en tu idioma sin estudiarlo y alguien, digamos, de Francia entrara, un intérprete pudiera traducir mi español a francés. Interpretación de lenguas. Apóstoles. La habilidad de fundar nuevas iglesias y ministerios en lugares no alcanzados por el Evangelio y capacitar a otros a hacer lo mismo. Suena algo como misioneros, ¿no? Pero no lo es, como vamos a ver más adelante. Ayudar.
la habilidad de mejorar la efectividad del ministerio de otros miembros del cuerpo. Este es el único uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. Parece ser distinto del don de servicio. Algunos sugieren que si bien el don de servicio está más orientado al grupo, el don de ayuda más es orientada a las personas individuales. Los que tienen los dones de servicio y ayuda no tienen problema para trabajar en el anonimato. Todos los testimonios que escuchamos de Jacob, que ayudó a fundar esa iglesia, todo lo que hacía aquí en la iglesia que no sabíamos, por él, estaba perfectamente bien así. Haces un trabajo, no recibes nada de elogios o nada, estás bien con esto. Y administrar. Esta palabra como ayuda aparece sola una vez en el Nuevo Testamento, aquí, el Nuevo Testamento. Se usa fuera de Escrituras en el sentido de un timón, el que dirige un barco a su destino. Esto sugiere que el don espiritual de la administración es la capacidad de dirigir una iglesia, una organización cristiana, hacia el cumplimiento de los objetivos mediante la gestión de sus asuntos y la implementación de los planes necesarios. Una persona puede tener un don de liderazgo sin el don de administración. Entonces, ya llevamos a 18 dones aquí. Y encontramos dos nuevos en Efesios 4 y versículo 11. Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya vimos esto, otros profetas, ya vimos esto, aquí son los nuevos, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ya vimos la maestros. Entonces, evangelistas, la habilidad de ser un instrumento inusualmente efectivo para conducir a los incrédulos un conocimiento salvador de Cristo. Algunos con este don son más efectivos en el evangelismo personal, mientras que otros pueden ser utilizados por Dios en la evangelización grupal o evangelismo intercultural. Un ejemplo de un evangelista es Billy Graham. Sirvió más de 50 años proclamando el evangelio y siempre había respuestas al evangelio en todo el mundo donde predicaba. Ahora, pastores y maestros no son dos dones diferentes. Ya vimos en la primera lista, en Hermanos 12, que dice de enseñanza, o dijimos de don de maestro, que habla de una persona con habilidad de instruir a los miembros de la iglesia en verdades y doctrinas de la palabra de Dios. ¿Con el propósito de qué? Edificar, unificar, impulsar la madurez de la congregación. El don de pastores habla de alguien que tiene capacidad de dirigir, nutrir, proteger, cuidar personalmente las necesidades de los demás. ¿Ven la diferencia? Un maestro enseña la Biblia a la congregación, a grupos pequeños, estudios individuales. Los pastores protegen, cuidan, dirigen la congregación. Pero al mismo tiempo, como es ese punto de pastores, un pastor debe poder enseñar la palabra de Dios también a la congregación. A veces una persona que puede estudiar bien la palabra de Dios, predicarla bien, no tiene ese don.
de interactuar bien con los miembros de la congregación. Entonces, todos los pastores son maestros, como están juntos aquí, pastores y maestros, ¿no? Pero no todos los maestros son pastores. Mucha información, ¿no? Ya vimos 20 dones espirituales en esos 3 pasajes. Pero algunos de estos dones ya no existen en las iglesias. ¿Y cuáles son? Profecía, sanidades, milagros, lenguas, interpretación de lenguas y apostolado. Esos dones están en una categoría que se llaman dones milagrosos. Los dones milagrosos siempre acompañaban a los que compartían el evangelio para autenticar el mensaje. Vamos a ver algunos pasajes para explicarlo. Todos los milagros y sanidades que hizo Jesús tuvieron un propósito. Vamos a ver Juan capítulo 2 y versículo 23. Juan 2, 23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Viendo las señales que hacía. Entonces, Jesús sanaba, hizo milagros para que la gente creyera en él. Aunque otros tenían corazones duros y no creyeron a pesar de los milagros que hizo y los que vieron. También los apóstoles hicieron milagros y sanidades por el poder de Dios. Les dio con el propósito que las personas creyeron en el mensaje que estaban dando acerca de Jesús el Salvador. No predicaban del Jesús el sanador, sino que Jesús crucificado y resucitado. No fue solo sanar y ya. En Hechos 3, leemos que Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo y veremos lo que pasó. Hechos 3, 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos a pórtico que se llama de Salomón. Entonces todo el pueblo vio el cojo sano y fueron a pórtico porque estaban asombrados de lo que vieron. Pedro vio la oportunidad y empieza a un discurso. Y cuando llegamos al capítulo 4 de Hechos, vimos que los sacerdotes se enteraron de que Pedro estaba enseñando al pueblo. Y dice que estaban muy molestos con esto. Y echaron a Pedro y a Juan en la cárcel. Pero, si leemos Hechos 4:4, dice así. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000. ¿Crees que tanta gente hubiera llegado a escuchar a Pedro predicar si no hubieran escuchado de ese milagro que hicieron? Dios podría haberlo hecho, pero escogió usar un milagro de sanidad para atraer la gente. Lo mismo pasó en el día de Pentecostés. Jesús ascendió al cielo y les dijo a sus discípulos, 120 en total, que esperaran el bautismo del Espíritu Santo. Esperaron 10 días y finalmente, en el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo y los que recibieron el Espíritu Santo hablaban en idiomas que no conocían. Personas de varias regiones en su propio idioma. Las personas estaban perplejas escuchando a esas personas que no saben que no tenían mucha educación, hablar en su propio idioma. Y dijeron en Hechos 2, 12 y 13. Hechos 2, 12 y 13.
Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Después de todo lo que pasó con las lenguas, Pedro predicó, ya que tenía la atención de todos los presentes. Y leímos en versículo 2:41, perdón. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habíamos visto que en el capítulo 4, que 5,000 creyeron después de que Dios usó a Pedro y a Juan para sanar el cojo. Y Pedro predicó después. Aquí. Entonces, esto fue la razón para los dones de milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas se realizaron. Pero después de que la iglesia fue establecida, ya no fueron necesarios estos dones. Hebreos es un libro que los estudiosos calculan que fue escrito como algunos 40 años después del día de la resurrección. Cuando empezó el fundamento de la iglesia. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Hebreos 2, 3 y 4. Dicen así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Esto nos dice que la salvación tan grande que tú y yo tenemos empezó siendo anunciada por el Señor Jesús cuando anduvo aquí por 3 años. Y después fue confirmada en el pasado, no en el tiempo de los hebreos, cuando fue escrito, 40 años después. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 4 así. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces debemos aclarar que esto no significa que Dios ya no sane o que no haga milagros. No se ha acabado el poder de Dios para hacer milagros. La salvación de cada uno de nosotros, los que hemos creído es un milagro. Estamos orando por la salvación de muchos seres queridos. Dios, en su poder, en su soberanía, sigue y seguirá manifestando su poder como Él quiera. El asunto es que como dones ya no están vigentes para la iglesia, porque la iglesia ya fue establecida y ese era su propósito inicial. Entonces tenemos otros 2 que tenemos que ver. Vimos que en las predicaciones de Pedro acompañaba con señales y diversos milagros. Dios usó a los apóstoles para fundar su iglesia. También usó profetas. Gotquestions.org dice, los profetas proclamaban un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Esos creyentes no tenían la ventaja que tenemos hoy de tener una Biblia completa. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, no fue completado sino hasta como en el año 95. De manera que el Señor proporcionó hombres con dones, llamados profetas, que proclamaron mensajes de parte de Dios hasta que se completó el canon de las Escrituras. ¿Sabe lo que es el canon? Bueno, la palabra canon se refiere al proceso en que los hombres de Dios, guiados por Él,
incluían todos los Biblias, o todos los libros inspirados que tenemos en la Biblia. Los 66 libros que tenemos en la Biblia fueron determinados como inspirados por el año 400 después de Cristo. 397 para ser exacto. Los judíos, los libros llamados apócrifos, los 12 libros que la Biblia católica incluye, nunca fueron reconocidos por los judíos, por Jesús, ni por las iglesias como inspirados. Fueron respetados, pero no considerados como parte del canon, el conjunto de todos los libros que fueron incluidos en la Biblia que tenemos. Entonces, cuanto a don de apostolado, vimos en otro sermón que esta fue limitado a los 12 discípulos originales. Matías, que reemplazó a Judas, y a Pablo, quien tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Dios tuvo un propósito específico para esos 13 apóstoles. Los 12 para establecer la iglesia y ministrar a los judíos, y Pablo para expandir la iglesia por compartir el evangelio a los gentiles. En Hechos 12, versículos 1 y 2, Hechos 12, 1 y 2 tenemos: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue el primero de los 12 apóstoles que murió por causa del evangelio, pero no leemos en ninguna parte que los demás votaron para reemplazarlo. Después esos 12 ya terminaron cuando ellos murieron. También en Hechos 1, versículo 21-22, nos informa que para ser un apóstol, uno tuvo que andar con ellos, los apóstoles, y Jesús, por los 3 años de su ministerio, aprendiendo de él desde su bautismo hasta su ascensión al cielo, en el Monte de los Olivos, y ser testigo de su resurrección. ¿Hay alguien en la actualidad que cumple con esos requisitos? Que anduvo con ellos y fueron testigos de su resurrección de Jesús. Por lo tanto, en nuestros días ya no hay profetas, no hay apóstoles. Si alguno se presenta así, no es conforme a lo que la Biblia enseña. Entonces, el propósito principal de los dones milagrosos fue para probar que el evangelio era verdadero y que los apóstoles y profetas eran verdaderamente los mensajeros de Dios. Hoy día, la revelación de Dios que los apóstoles y profetas comunicaron a la iglesia primitiva, que Dios quiere comunicar a nosotros, la encontramos en la Biblia. La Biblia es nuestra única autoridad que usamos para las predicaciones. Dios usó apóstoles, profetas, dones milagrosos para empezar su iglesia. Ya no son necesarios porque tenemos la palabra de Dios completa. Ya no existen apóstoles, profetas o profecía, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades ni milagros. Aunque Dios puede hacerlo. Ahora, nos quedamos con 14 dones espirituales. Hay uno más que podemos agregar que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Es la hospitalidad. 1 de Pedro 4, 9. Y dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pedro no dice específicamente que es un don. Personalmente, creo que es un mandato, no un don. Pero vimos el versículo 10 en el principio, en el contexto, que habla de que por lo menos tenemos un don, entonces si se considera como tal. De todos modos, ahí está. Ya que tenemos 14 o 15
quisiera que reflexionemos en ellos. Entonces tengo la lista aquí de los 14 o los 15 y cuál o cuáles piensas que el Espíritu Santo te ha dado. Anótalo o anótalos en algún lugar y piensa cómo puedes usarlo para el bien de los demás aquí en nuestra congregación. Ya cuando tienen ahí anotados y todo, ya, piénsalo detenidamente. No se trata solamente de conocer la lista de dones y ya. Es muy importante saber cuáles tenemos. ¿Alguna vez has pensado que hay muchas necesidades en la iglesia, en nuestra iglesia? ¿Has pensado que hay mucho trabajo que hacer? ¿Sabes cómo se va a hacer ese trabajo y cómo se va a cubrir esas necesidades? La respuesta es cuando cada uno de nosotros reconozca el don y el don es que Dios le ha dado y empieza a ejercerlo para el bien de la iglesia. Si no sabes, no puedes averiguar tu don o dones, entonces pide a Dios en oración que te muestre. Tenemos un libro de un pastor que vino a Pachuca. Él diseñó un cuestionario que te ayuda a encontrar hacia dónde te inclinas, más en cuanto a esta lista de 14, 15 dones. Si estás interesado, habla conmigo y te lo puedo proporcionar. Pero más importante que un cuestionario es una oración. Sinceramente, pedir a Dios que te muestre tus dones y sin temor dar los pasos necesarios para empezar a ejercerlos dentro de la iglesia. Pero más importante es empezar por el principio. El Espíritu Santo ha repartido dones entre sus hijos. Tienes que estar seguro que eres un hijo de Dios. Si creíste en Jesús como tu Salvador, si reconoces que eres pecador y que por tus propios méritos no puedes tener una relación con Dios, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no tienes una relación con Dios, mucho menos tendrás un don espiritual. Puedes poner tu fe en Cristo. ¿Quieres hacerlo? Platico con nosotros a fin del servicio. Si eres hijo de Dios, Él quiere que seas un buen administrador de los dones y que los uses para bien de los demás aquí. Y si no estás usando tu don o dones, la iglesia no va a funcionar como Dios la diseñó. Somos pocas personas aquí, como 30 personas. Imagínate si cada uno de los pocos miembros de la iglesia estamos usando nuestros dones. Ahora imagínate si ninguno, muy pocos usan sus dones. Algo no está bien, ¿verdad? Acércate a Gerardo, a mí, para que hablemos del asunto, que muy pronto cada miembro de este pequeño grupo podemos usar el don que Dios nos dio. Dios quiere que todos hagan su parte en la iglesia con el don del que el Espíritu Santo les ha dado para que la iglesia funcione como debe. Pedirás a Dios que te muestre el don o dones que te ha dado, te capacite para usarlo. Esta iglesia necesita tu parte en esta tarea que nos ha encomendado. Oramos. Señor, damos gracias. Tu palabra, Señor, como inspiraste a Pablo a escribir esos dones, Señor, y como tu Espíritu Santo reparte a cada uno de nosotros por lo menos uno, a veces otros, una mezcla. Pero gracias, Señor, por que podemos, Señor, usar nuestros dones. Ayúdanos a ser administradores de ellos. Señor, pido si una persona aquí no te conoce, Señor, primero, que no puede tener un don, que pone su fe en ti, Señor, reconociendo que es pecador o pecadora, que no puede hacer nada en sus méritos, Señor, para
ganar la entrada al cielo. Nada más por la muerte en la cruz, Señor, hace 2000 años. Tú moriste por nuestros pecados y ya podemos pedir perdón por nuestros pecados. Damos gracias, Señor, por este tiempo de aprender más de tu palabra. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios